Buenos días a todos y sean bienvenidos a nuestro webinar de proyección de resultados sobre la pieza y posicionamiento de ensambles. Permítanme presentarme. Mi nombre es Emilia Larios del área de proyectos de la zona del Bajío. El día de hoy estaré apoyando a mi compañero, el ingeniero David Hernández, ambos transmitiendo desde la sucursal de León, Guanajuato. Les comento la dinámica del webinar. En primera instancia realizaré una breve introducción a las herramientas Tracking y Bad Projection. Posteriormente cederé el mando al ingeniero David Hernández para que realice la demostración de estas herramientas en algunas aplicaciones, en este caso proyección de resultados sobre la pieza y posicionamiento de ensambles. Por favor, les pedimos que en el transcurso de ambas presentaciones apaguen sus micrófonos y al final del webinar daremos un tiempo de sesión de preguntas y respuestas. Aquí podremos aclarar todas sus dudas. Les recomiendo que visiten nuestra página web www.cinco.com.mx, en donde podrán encontrar nuestros webinars e información de los equipos GOM y software CAD/CAM que representamos. Además, es un gusto informarles que todas las Tier 1 cuentan con equipos GOM. Si ustedes requieren que se les dé un seguimiento a algún proyecto, estamos a sus órdenes. Sin más por el momento, comenzamos. La primera herramienta que abordaremos en la proyección de resultados es Bad Projection. Durante la proyección de resultados, el sensor realiza el seguimiento en vivo de la posición del objeto, sobre el que proyecta los elementos geométricos. De este modo, el sensor proyecta los elementos siempre en la posición correcta. Si se desplaza el objeto, el sensor actualiza la posición de los elementos proyectados. Para poder realizar la proyección de resultados, se deben cumplir ciertos requisitos, tanto de hardware como de software. El hardware necesario es un equipo Atos Triple Scan o un Atos Core. Este ejercicio lo vamos a realizar con un equipo Atos 3 Triple Scan. En el apartado de software es necesario contar con una licencia de Atos Professional. Es recomendable que la pieza no exceda el volumen de medición para poder visualizar los resultados completos. La proyección de resultados la podemos utilizar en varias aplicaciones, como por ejemplo la visualización de resultados de inspección en la pieza física. También la podemos utilizar en el marcado o trazado de áreas a maquinar. Además, es una aplicación útil para la identificación de zonas de desgaste o deformación en moldes y troqueles. En la imagen de la izquierda podemos observar 4 puntos creados en el software y su proyección sobre la pieza del lado derecho. En este caso, los elementos proyectados son las curvas que representan las isolíneas de desviación de la superficie de la pieza, que será uno de los ejercicios que realizará el ingeniero David Hernández en este webinar. La segunda herramienta que abordaremos es Tracking. El Tracking es una característica exclusiva de los sistemas GOM. Permite el posicionamiento de objetos reales respecto a otros. Esta herramienta se puede utilizar para ajuste de dispositivos, ajuste de ensambles, posicionamiento de piezas en una CNC, entre otras. Para poder realizar tracking debemos cumplir ciertos requisitos, tanto de hardware como de software. El hardware necesario es un Atos Triple Scan, un Atos Core, un Atos Compact Scan o algún sensor de deformación GOM, ya sea Aramis o Pontos. En el apartado de software es necesario contar con una licencia de Atos Professional o también podemos utilizar una licencia de Pontos Live o Aramis Professional. El proceso que veremos en este webinar se enfocará a tracking en equipos de digitalización, por lo que no cubriremos tracking con sistemas de deformación. El tracking en los sistemas GOM es posible gracias a las características de hardware y software únicas. Al ser un sistema con 2 cámaras, es capaz de calcular las coordenadas espaciales de los puntos de referencia, que se encuentran dentro del volumen de medición. Esto lo hace de manera instantánea, lo que permite identificar posiciones relativas entre grupos de puntos. Estas posiciones relativas sirven para ubicar un objeto respecto a otro en tiempo real. Existen 2 variantes principales en tracking, el seguimiento de punto único, el cual calcula las coordenadas de punto único, pero sin ser sensible a rotaciones. Este modo, por ejemplo, es suficiente para el ajuste de un pad de contacto en un dispositivo donde el pad únicamente se traslada. Como pueden ver en la imagen de arriba, está calculando 3 posiciones X, Y y Z. La segunda variante es el seguimiento de múltiples puntos,
Este modo permite calcular las coordenadas de un grupo de puntos, así como las rotaciones. Esto se traduce, como ustedes pueden ver en la imagen de abajo, en el seguimiento de un objeto respecto a otro, midiendo los 6 grados de libertad. A continuación, el ingeniero David Hernández realizará una demostración en tiempo real para que podamos observar estas dos herramientas, Back Projection y Tracking. Les recomiendo que si tienen alguna duda, las responderemos al final de la presentación. Muchas gracias por su atención y cedo el mando al ingeniero David Hernández. Les pido un poco de paciencia en lo que hacemos el cambio. Hola, buenos días. Mi nombre es David Hernández. Yo les voy a presentar en vivo un ejercicio de Back Projection o proyección de resultados sobre la pieza y también Tracking o seguimiento para ajuste de dispositivos. Bueno, en primera instancia, para poder trabajar con estos vamos a partir de proyectos que yo ya tengo previamente realizados, en los que únicamente me voy a auxiliar de la ventaja del software, que es paramétrico, para el cálculo de la alineación. Vamos a empezar con el proyecto que se llama Luminaria, que no es más que un faro de coche, ¿no? Lo que vamos a hacer con este proyecto es digitalizarlo, definir una alineación y posteriormente proyectar los resultados directamente sobre la pieza. Como ustedes pueden ver en la pantalla, yo estoy abriendo el software Atos Professional. Inmediatamente el software me está preguntando si deseo inicializar el sensor conectado. Le voy a dar que sí. Y lo que estamos viendo en pantalla es la imagen del CAD y los 3 puntos que vamos a utilizar para alinear esta pieza. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con digitalizar. Para esto, para quienes tienen mesa rotatoria, pues es fácil hacerlo. Voy a auxiliarme de la mesa rotatoria para empezar a digitalizar. Voy a ocultar algunos elementos para que no me estorben en la visualización en mi pantalla y vamos a activar la vista 3D del sensor. ¿Ok? Vamos a visualizar también el volumen de medición de la pieza. Y bueno, para este caso voy a utilizar algunos parámetros que anteriormente yo ya había definido para escaneo. 3 tiempos de exposición porque voy a digitalizar piezas plásticas oscuras y también superficies blancas. Y bueno, vamos a empezar con el digitalizado. Para este primer lado de digitalización voy a elegir 8 capturas de digitalización, perdón. Y en unos segundos empezaremos a ver los resultados de esa digitalización. Ustedes pueden ver en la imagen también en tiempo real el proceso de escaneo. Es un proceso muy rápido, desafortunadamente por la conexión de internet no es posible ver en tiempo real lo que está sucediendo, pero bueno, para quienes ya sean usuarios del sistema de digitalización, pues saben que realmente digitalizar una pieza es realmente muy rápido. Esperaremos unos segundos en lo que terminamos de digitalizar este lado de la pieza. Los sistemas Atos permiten que yo libremente mueva la pieza en un giro de 180 grados aproximadamente para digitalizar la zona que en este momento no es visible, que seguramente es la parte de abajo del faro que la misma pieza no permite visualizar. ¿Okay? Estamos a punto de terminar las 8 capturas alrededor de la pieza. El número uno lo define, pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo de la complejidad de la pieza. ¿Ok? Vemos también que el escáner está tomando la información de la mesa rotatoria. Esa es información que para mi efecto no me interesa. Tengo una herramienta dentro del software con la cual puedo eliminar esa información que no es útil. ¿Ok? A partir de recortar puntos del fondo, voy a definir 3 puntos sobre mi mesa rotatoria, los cuales me van a servir para quitar a partir de esos puntos, tal vez 5 milímetros, hacia abajo de esa información. Vamos a esperar a que procese el software la información que no queremos que aparezca y de manera muy rápida ha desaparecido la mesa rotatoria que no queremos que aparezca. Esto me permite también voltear la pieza para poder digitalizar el lado que anteriormente no era visible. Para eso yo tengo que decirle al software que voy a voltear la pieza. Voy a definir una nueva serie de mediciones. Vemos que hay diferentes opciones. En este caso la que nos interesa es la serie de mediciones para medir el lado de atrás de mi pieza. Es decir, la primera opción. Voy a ocultar el scan 1 anterior y nuevamente voy a utilizar la mesa rotatoria para definir 8 capturas. Nuevamente iniciamos. Y volvemos a escanear el otro lado. Posteriormente, las dos mitades las vamos a unir utilizando puntos de referencia comunes. Este proceso, al igual que el anterior, es muy rápido. Vemos que prácticamente en cuestión de segundos tenemos digitalizada la pieza. Podemos digitalizar piezas muy pequeñas, piezas muy grandes. El sistema nos permite esa flexibilidad.
Se puede ajustar para evaluar piezas muy pequeñas, tal vez para aplicaciones dentales, donde requerimos mucho detalle en zonas muy pequeñas, o incluso digitalización de carrocerías completas, ¿no? Donde el tamaño pues ya empieza a ser un poquito grande. Esperemos otros segundos en lo que se termina de escanear el otro lado de la pieza. La ventaja de utilizar dos series de mediciones independientes es que también podemos utilizar el recorte automático para este lado de la pieza, que precisamente lo vamos a ocupar, ya que la mesa rotatoria también está saliendo en el digitalizado. Esperamos que termine de hacer la última captura. Cerramos la ventana actual y me voy a la herramienta de recortar puntos del fondo. Voy a definir manualmente 3 puntos sobre la mesa con control y clic izquierdo, definir un parámetro posiblemente de 5 milímetros y darle OK. A partir de este momento, la mesa va a desaparecer porque no la necesitamos. ¿Ok? El siguiente paso es unir las dos mitades. Si yo las visualizo, están en posiciones totalmente arbitrarias una respecto a otra, pero ¿por qué no se han unido? Para unirlas voy a utilizar la herramienta o el comando de transformar por puntos de referencia comunes, en el que a partir de 3 puntos que yo seleccione que sean comunes a ambas series de mediciones, el software es capaz de transformar o de unir las dos piezas, las dos partes, perdón. Como yo estoy utilizando más de 3 puntos, puedo utilizar esta herramienta para que el software automáticamente añada los demás puntos que son comunes. En total está utilizando 6 puntos para unir las dos mitades. Le damos OK. Y lo que estamos viendo en pantalla, ahora sí, es una pieza en un 100%. El siguiente proceso que nos falta hacer se llama poligonización. La poligonización es un proceso que tiene como objetivo depurar la información que acabamos de obtener y de todas las capas o capturas que yo tomé de información, generar únicamente una sola superficie, que es la que se va a utilizar para la inspección. Este proceso, dependiendo del tamaño de la pieza, y de la cantidad de capturas que nosotros hayamos tomado, puede tomar desde unos pocos segundos a casos muy extremos, tal vez 10 o 15 segundos, 15 minutos, perdón. Pero eso es para piezas muy, muy grandes, ¿no? Estamos hablando de proyectos que puedan tener tal vez, no sé, unas 100 capturas por cada lado, ¿no? Estamos hablando de aplicaciones demasiado grandes. En el proyecto que tenemos nosotros, prácticamente estamos a punto de terminar la poligonización. Este proceso, para esta pieza, toma aproximadamente un minuto, unos 60 segundos, y automáticamente después de eso el software es capaz de replicar la prealineación y alinear también por medio de RPS. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos nosotros a utilizar para reportar? Voy a actualizar mi reporte y ahora sí, si yo visualizo mi modelo CAD, que está por acá, y veo que hay una superficie de color ligeramente gris, es porque lo que estoy viendo ya es el empalme de la superficie digitalizada con respecto al modelo CAD. En este momento lo que estamos viendo es la prealineación. Sin embargo, yo ya definí en mi plantilla la alineación RPS con los puntos que estamos viendo. Al momento que yo cambio de alineación veo también un comportamiento diferente de la pieza. Eso es lo esperado porque a final de cuentas son alineaciones diferentes. Bueno, vamos a definir algunos puntos sobre esta superficie del faro como para evaluar dimensiones, y eso lo hago muy fácil cambiando el espacio de trabajo de inspección y construyendo algunos puntos de superficie. ¿Ok? Vamos a construir puntos de superficie. En este caso voy a colocar algunos puntos arbitrarios sobre la superficie, aunque también es posible colocarlos en coordenadas específicas que uno decida. ¿Ok? El siguiente paso es asignar concepto de medición a estos puntos. Al mismo tiempo lo voy a hacer para los 4 porque todos son puntos que se van a intersectar con la malla. Vamos a darle OK. Una vez que yo ya tengo calculado los puntos sobre la pieza real y también en la pieza CAD, voy a pedirle, por ejemplo, la desviación normal. Este valor, vamos a definir también algunas tolerancias. Por ejemplo, vamos a definir una tolerancia más o menos 0.5 aproximadamente. Y le damos OK. Los resultados que estamos viendo nosotros en pantalla son los resultados de esos puntos en específico en las coordenadas que nosotros definimos. Ahora, en el modelo CAD o en el software es muy fácil identificar dónde están esos puntos. El problema es cómo identifico esos puntos en la pieza física. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que se llama proyección de resultados o back projection. Es decir, decirle al software que el punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4 los proyecte directamente sobre mi pieza.
Esto con el objeto de que yo pueda identificar esos puntos directamente sobre la pieza y que sea de una forma muy sencilla. Para eso, lo que vamos a hacer es cambiarnos de espacio de trabajo. Nos vamos a ir al espacio de trabajo Live. ¿Ok? En este espacio de trabajo, para poder nosotros retroproyectar o mostrar los resultados directamente sobre la pieza, necesito inicializar mi sensor para aquella conexión con la cámara. ¿Ok? Vamos a inicializar el sensor en este momento. Vamos a esperar unos segundos. Voy a ocultar la vista de la cámara, no nos interesa. Y lo que voy a hacer es seleccionar al mismo tiempo los 4 puntos y utilizar la herramienta que se llama que es la herramienta de proyectar elementos sobre objeto de medición. Al momento que yo le doy clic aquí, lo que vamos a ver en la cámara que ustedes están viendo en tiempo real es la representación de dónde están esos puntos. ¿Ok? Si nos auxiliamos con el control remoto, al momento de presionar la tecla que nos permite hacer un escaneo, lo que vemos es una especie de sombrilla. Es una forma que tiene el software de indicarnos dónde está físicamente esos puntos sobre la pieza. Ahora, para salirnos de la herramienta voy a presionar un Escape. Si yo activo la cámara que es en tiempo real del sensor, que es la que ustedes están viendo aquí, pues también vamos a ver que es posible visualizarlos en tiempo real ahí. ¿Ok? Listo, lo estamos viendo. Entonces, en este momento estamos retroproyectando o proyectando la posición de los puntos. Si yo hago un zoom a la vista de la cámara, lo que estamos viendo ahí en esa cruz es exactamente la posición de esa coordenada. ¿Ok? ¿Qué pasa si por algún problema se mueve la pieza o se mueve el sensor? Bueno, el software es dinámico, quiere decir que podría seguir el movimiento de esa pieza actualizando la posición de los puntos proyectados. Sin ningún problema, yo tengo la certeza de que esos puntos están en el mismo lugar donde anteriormente los había proyectado. ¿Ok? Hasta ahorita hemos proyectado puntos superficiales, características puntuales. Pero también podemos tener la opción de proyectar curvas. ¿Qué curvas? Bueno, vamos a hacer un mapa de colores para tener unas curvas que poder proyectar. Para esto lo que voy a hacer es construir una comparativa de superficies, ya sea sobre la actual o sobre la pieza CAD. Vamos a hacerlo sobre la pieza actual. Por default, el software va a seleccionar toda la pieza. Pero bueno, a mí no me conviene seleccionar todo. A lo mejor únicamente quiero analizar una pequeña superficie del frente del faro. Lo que estoy haciendo es modificar la selección manualmente para que el software únicamente evalúe la zona que tengo yo al frente y no toda la pieza porque a lo mejor no me interesa. Vamos a darle OK. Y lo que estamos viendo en pantalla, permítanme, es la representación en colores de la desviación de esa superficie. ¿Ok? Vamos a cambiar nuestra escala de colores por alguna otra. En la que estamos viendo por default que utiliza GOM es la degradada, pero tenemos otro tipo de escalas. Por ejemplo, al momento que yo le doy clic derecho a la barra de colores, puedo elegir entre los templates que ya tiene desarrollados GOM. Por ejemplo, vamos a elegir la de GOM 8 colores. Y lo que estoy viendo en pantalla es una representación de isolíneas, es decir, como si lo viéramos, serían las curvas de desviación sobre cotas, ¿no? Si yo a estas curvas las selecciono y me voy al espacio de trabajo de Live, puedo decirle al software que lo que quiero ver en proyección precisamente son estas curvas. ¿Ok? Ustedes pueden ver tanto en la imagen del software como en la cámara que están viendo que pues realmente estamos viendo la proyección de esas curvas que nos pueden servir para trazado. Por ejemplo, si nosotros digitalizamos un troquel en el que tenemos algunas deformaciones, pues de esta manera podríamos nosotros marcar directamente sobre el troquel la zona defectuosa para efecto de posteriormente un maquinado. Ahora, algo que es importante es que este mapa de colores, si yo cambio de alineación, también se va a actualizar. Por ejemplo, vamos a regresar a la prealineación. Le voy a dar clic a prealineación. Una vez que yo esté en prealineación, lo que estoy viendo es que mi mapa de colores también cambia. ¿Por qué? Porque depende de la alineación. Sin embargo, este cambio también puede efectuarse o también puede retroproyectarse con la herramienta de proyectar elementos sobre objeto, que es precisamente lo que nosotros estamos viendo en pantalla. Entonces,
tanto sirve esta herramienta como para marcar a partir de una alineación RPS, o si yo tengo cualquier otra alineación, pues también la puedo utilizar para efectos de marcado. ¿Ok? Hasta aquí hemos visto lo que se llama back projection o proyección de resultados sobre la pieza. ¿Ok? Ahora, para efectuar el ejercicio de tracking, bueno, ¿qué necesitamos hacer? Pues realmente este mismo proyecto nos puede servir para continuar con eso. ¿Qué requisitos necesitamos? Bueno, una vez que ya nosotros digitalizamos la pieza y tenemos una alineación válida, que en este caso vamos a utilizar la alineación RPS, tenemos que construir algunas geometrías sobre la pieza. Geometrías que nos van a servir para poder seguir el movimiento de esa pieza con respecto a una base. ¿Ok? Bueno, el primer paso para definir esas geometrías es construir una componente componente en vivo, perdón. Para eso lo que vamos a hacer es seleccionar con clic izquierdo nuestra malla poligonizada en el explorador y luego seguir la ruta de construir, componente, otro y componente en vivo o live component. Le damos clic ahí y el software por default está seleccionando todos los puntos de referencia que estaban colocados sobre la pieza. Es decir, el software va a utilizar esos puntos de referencia para identificarlos y seguir la pieza como si se tratase de un objeto rígido en este caso, que es lo que estamos definiendo aquí. ¿Ok? Bueno, vamos a ponerle un nombre a este componente. Podemos ponerle faro derecho, por ejemplo. Es únicamente un nombre para poderlo identificar de acuerdo o poderlo identificar con otros componentes que nosotros definamos en algún momento. Vamos a darle crear y cerrar. Automáticamente el software lo que va a generar es una copia de esta malla que nosotros teníamos inicialmente y es sobre la cual nosotros tenemos que construir geometrías auxiliares que nos van a ayudar a definir cuándo esta pieza está posicionada respecto a la otra correctamente. Para eso voy a construir algunos puntos de superficie. Noten que lo estoy construyendo directamente sobre la malla que el software automáticamente copió y voy a construir algunos puntos de superficie que me van a ayudar para identificar que la posición de la pieza sea correcta. Por ejemplo, un punto aquí. Vamos a construir uno ahí. Vamos a construir otro en esta parte de acá. Y a lo mejor vamos a construir algún punto. De hecho, nos podría servir un punto por acá arriba. Estrictamente hablando, con esos puntos sería más que suficiente. Vamos a construirlos así. Por ejemplo, para este punto, vamos a pedirle al software que nos evalúe. De hecho, para todos vamos a hacerlo de una vez. Lo podemos hacer de un solo golpe para todos los puntos que construimos. Que el software nos empiece a calcular la desviación normal. Vamos a definir una tolerancia. Esta tolerancia es la que el software va a utilizar para mostrarnos en tiempo real si la pieza ya está en la posición correcta o no. Vamos a utilizar un valor de tolerancia de más menos 0.1. Ojo, este valor va a depender de lo que nosotros queramos hacer y de la exactitud con la cual queremos nosotros ajustar nuestro componente. Puede ser menos, puede ser más. El software también nos manda una advertencia que es totalmente normal. Nos indica que los valores escalares faltan. Eso es normal porque a final de cuentas esto nunca se ha llevado a cabo. Le vamos a dar OK. Y lo que estamos viendo es que los puntos que acabamos de construir no tienen resultado. Eso es normal porque cuando nosotros nos lo llevemos a otro proyecto, que es donde vamos a hacer el posicionamiento, van a ser los resultados en tiempo real que el software nos estará indicando. ¿Ok? Bueno, el siguiente paso es en el árbol de exploración buscar dentro de componentes el que nosotros acabamos de construir, que por error le puse fora cuando debió haber sido faro derecho. Vamos a seleccionar el componente, nos vamos a ir a archivo, exportar, elementos y elementos seleccionados con dependencias. Esto con el objeto de que exporte la malla, exporte los puntos de referencia y exporte también los puntos de superficie que nosotros construimos para verificar la posición correcta del componente. Ahora, vamos a darle clic ahí. Vamos a guardar este archivo, por ejemplo, en el escritorio. Vamos a poner un nombre que se llame faro. La extensión que el software va a asignar, que es .gelements, es una extensión interna de GOM. Quiere decir que únicamente lo podremos utilizar en aplicaciones de GOM. No hay ningún problema porque a final de cuentas el tracking lo vamos a realizar
dentro de una aplicación de GOM. Le voy a dar crear y listo. Hasta aquí nos sirve este proyecto, que es donde vimos la retroproyección. Vamos a abrir otro proyecto que se llama Frontend, que es precisamente la base del objeto, que es lo que ustedes están viendo en pantalla desde hace un ratito, que es la que queremos posicionar. ¿Ok? Bueno, yo abrí un proyecto que se llama Frontend, que es la base de estructura que va a soportar los faros dentro de un ensamble vehicular. ¿Ok? Vamos a esperar a que se actualice la imagen. ¿Ok? Es exactamente lo que ustedes están viendo. Y al igual que el faro, la alineación de la pieza es por medio de puntos RPS, que son lo que estamos viendo. El punto Z2, Z1, YZ1, YZ2 y X1. Vamos a proceder con la alineación de esta pieza, bueno, perdón, con la digitalización para tener información para después alinear. ¿Ok? Vamos a inicializar nuestro sensor. Ajusto los tiempos de exposición. Bueno, antes de eso voy a dirigir mi sensor a la zona que me interesa escanear. Ok, vamos a ocultar lo que no necesitamos ver en pantalla y visualizamos en tiempo real lo que queremos escanear. Voy a hacer la primera captura de información. Este proceso también, al igual que el del faro, pues es bastante rápido. Podemos tardarnos, dependiendo del tamaño, algunos minutos para digitalizar la pieza en su totalidad. Aquí lo único que nos interesa es que tengamos el escaneo de las zonas que necesitamos para la alineación de la pieza, que como vimos es por medio de RPS. Cuando nosotros hagamos el ajuste del dispositivo, o en este caso lo que vamos a hacer es ajustar el faro en la posición correcta de ensamble, la alineación que se va a utilizar para ese cálculo es la alineación que nosotros tengamos activa en el momento. Es decir, aquí sí hay que tener cuidado que lo que tenemos que nosotros utilizar es la alineación RPS para evitar problemas futuros, debido a que no hayamos utilizado la alineación correcta, porque los resultados no son los mismos utilizando alineación RPS o utilizando alineación Best Fit o cualquier otra de las alineaciones que el software nos permita construir. ¿Ok? Prácticamente con algunas capturas ya tenemos toda la información necesaria para la alineación. Vamos a esperar a que se lleve a cabo esta última. Y voy a agregar también una captura por aquí. ¿Ok? Y creo que esta sería la última captura que necesitamos para poder alinear la pieza física contra su diseño CAD. Una vez que ya escaneamos suficiente información, el siguiente proceso es la famosa poligonización. Nuevamente vamos a poligonizar, en este caso lo estoy haciendo con el dato de volúmenes mínimo, para que el tiempo no sea algo crítico. Es muy rápida la poligonización. Esperaremos unos segundos para ver ya el resultado de la alineación, debido a que en el proyecto que estoy utilizando la alineación ya está declarada, por lo cual ya me ahorro el trabajo de la alineación. Esperemos unos segundos más, tengan paciencia. Ok, vemos que la pieza se movió respecto a como estábamos, porque precisamente el software ya siguió la alineación. Si yo estoy viendo en pantalla, realmente ya está alineada. Y lo que estamos viendo es la prealineación. Lo que me interesa es recalcular. Y nos vamos a la alineación RPS, que es la que nos interesa, a final de cuentas. El siguiente paso para llevar a cabo el posicionamiento es importar el archivo que nosotros exportamos del proyecto de luminaria. Para eso vamos a cambiarnos de espacio de trabajo, nos vamos a ir al espacio de trabajo de Live. Las herramientas de Back Projection y Tracking se llevan a cabo en este espacio de trabajo. ¿Ok? El siguiente paso es importar archivo. Y el archivo que vamos a importar es el que habíamos guardado en el escritorio con el nombre de faro derecho con la extensión .gelements. ¿Ok? Es la que vemos aquí. Le doy a abrir y le voy a poner que son nuevos elementos.
Espero que se actualice su pantalla. Listo, lo vamos a soltar en nuevos elementos. Ok, yo estoy viendo en pantalla que el faro está ahí. Simplemente, aunque todavía no tiene resultados reales, bueno, eso es normal. Vamos a cambiar de posición nuestras cámaras para dirigirnos mejor a lo que queremos mostrar. Permítanos unos segundos. Ok. Para poder llevar a cabo el tracking o el posicionamiento, voy a inicializar el sensor para tener comunicación con las cámaras en tiempo real, las cámaras del sensor. Ok. Yo veo que el sensor ya se está ubicando espacialmente porque aquí estoy viendo el volumen de medición que genera mi sensor respecto al front-end. Vamos a ponerlo en una vista más visual. Voy a quitar algunos elementos para que no nos estorben al momento de estar haciendo el posicionamiento. De hecho, voy a posicionarlo así. Y bueno, el siguiente paso para llevar a cabo el seguimiento o tracking de la pieza es irnos a este icono que se llama iniciar posicionamiento. ¿Ok? Al momento que yo doy clic ahí, el software me pregunta, ¿qué es lo que quieres posicionar? Bueno, es el faro derecho. ¿Cuál es la referencia de ese faro derecho? O es decir, ¿contra qué lo quieres ajustar? Bueno, contra el scan 1, que es el que hicimos nosotros para digitalizar el front-end. Le doy OK y automáticamente el software ya está calculando datos. En este momento no hay resultado porque está fuera de su visión o de su campo de visión el faro que vamos nosotros a ajustar. Voy a mover algunas cosas aquí y voy a ir acercando poco a poco el faro. Ustedes pueden ver que lo que está viendo en pantalla es la posición del faro que está calculando en este momento. Obviamente no es la posición adecuada porque yo no lo he ajustado, pero ustedes pueden ver que es en tiempo real. Lo que voy a ir haciendo ahora sí es llevarlo a posición. Aproximadamente. En la posición de ensamble. Ahí está. Hay algunos errores ahí, obviamente porque no he yo atornillado nada. Voy a empezar a colocar los tornillos de sujeción para posteriormente empezar a posicionar en la posición correcta, valga la redundancia, el faro respecto al front end. Voy a colocar otros dos tornillos. Ok, bueno, el siguiente paso pues ahora sí que es la tarea de empezar a ajustar esto manualmente. Si ustedes pueden ver también las etiquetas en tiempo real nos están mostrando la posición de nuestro ensamble. Es ajuste como tal. Entonces es bueno, en este caso no es iterativo, pero requiere de un poquito de paciencia para llevar a posición correcta nuestro ensamble. Ok, ahora lo que estamos viendo en pantalla es los resultados de la posición únicamente utilizando puntos de superficie. ¿Qué pasa si yo quiero una herramienta que sea más visual para llevar a cabo este ajuste? Bueno, pues podemos utilizar también un mapa de colores. Voy a regresar a mi computadora para activar esa opción y ustedes sepan dónde es. Para eso lo que voy a hacer es darle un escape para anular el cálculo y lo que voy a hacer es seleccionar en el explorador, dentro de los elementos actuales, la malla que nosotros importamos del otro proyecto que se llamaba luminaria. Una vez que selecciono esto, me voy del lado derecho a la barra de propiedades y en la pestaña de display lo que voy a hacer es activar la opción que dice distance to definite nominal position. Nominal position, perdón. Esta opción lo que nos va a permitir es ver en tiempo real una escala de colores que nos va a dar información de qué tan cerca o qué tan lejos está nuestra pieza de la posición ideal. Nuevamente, lo que estamos viendo ahora en tiempo real es también los colores. Vamos a seguir con el ajuste del faro con respecto a la base, que es el front end. Y vamos a utilizar esta herramienta, que es una flechita, que es simplemente continuar. No tenemos que definir nuevamente qué contra qué, sino que simplemente
continuar para llevar a cabo el ensamble. La tarea que sigue pues es ajustar, ¿no? Llevar a posición de ajuste este ensamble. Ya es cuestión de un poco de talacha, por ejemplo. En este caso el punto 7 ya tiene una desviación dentro de tolerante. Lo que nos falta es llevar a cabo o llevar a ensamble los demás puntos. Eso lo consigo ajustando mis demás geometrías. Bueno, aquí ya es cosa de dedicarle un poquito de tiempo para el ensamble y llevarlo a la posición correcta, ¿no? Ya es cuestión de talachearle. Pero este es el flujo de trabajo estándar para llevar a cabo un ajuste de ensambles. Aprovecho para informarles que estamos realizando más webinars y pueden estar al pendiente en nuestra página web en www.5.com.mx. Además, ahí pueden descargar el software GONISPED, que es totalmente gratuito. Ok, aproximadamente, digo, más o menos, ahí va, ¿no? Sí es un poquito de paciencia, pero pues ahí está más o menos. Bueno, todavía no. 2 puntos. Me faltaría llevar a posición otros 2. Pues prácticamente casi lo logramos. Me pasé. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que como ejercicio visual estuvo muy bien. Es cuestión de utilizar los correctos ajustadores y la paciencia adecuada, ¿no? Les agradecemos su atención. Por mi parte, David Hernández, pues estamos para cualquier duda que puedan tener, ya sea que nos las manden por correo electrónico o por una llamada telefónica. Estamos como le ponemos, dispuestos, ¿no? Para ayudarles en cualquier cosa que tengan, en cualquier problema que puedan tener. Pues bien, damos finalizada la sesión y pues los esperamos para nuestro próximo webinar. Gracias a ustedes también por asistir, bueno, por estar presentes y gracias. Hasta luego.